Bueno, buenas noches compañeros y docentes. Eh, Mi nombre es Dana Lerma y soy integrante del grupo número 3 conformado por Camila Mora, Karen Rojas, Angie Barrero. Nosotras vamos a hablar acerca de la masacre El Salado. El Salado era un corregimiento del Carmen de Bolívar, ubicado a 18 kilómetros de la cabecera municipal. La trocha por la cual con frecuencia para ingresar a la población se convertía en un lodazal en época de invierno y era una tierra muy promisoria, con sus 5.000 habitantes en la parte urbana y otro tanto en las veredas, soñaba con crear todo lo posible para convertirse en un municipio. Y esto pues significa una mayor inversión pública. Este corregimiento que estaba en aras de salir adelante se catapultaba o se categorizaba por tener cultivos de tabaco, porque las industrias de tabaco generaban empleo en esta población y corporaciones petroleras estaban haciendo excavaciones. Esto hizo que este corregimiento, perdón, se volviera un poco más próspero y había hecho llamar un poco la atención a grupos guerrilleros, el cual veían una manera fácil de extorsionar a sus pobladores y pues sacar provecho de ello. Sabemos que este corregimiento contaba con una base o un CAI, por decirlo así, con precarias condiciones donde los policías eran muy pocos y pues como podían contrarrestar pues todos estos inconvenientes y todos estos problemas que surgían en la población. Pasado el tiempo, se mudan y el pueblo queda totalmente a disposición de la guerrilla. Entre esos, pues extorsionaban a los ganaderos o a las personas más pudientes. Entre esas, un personaje, el cual se negó totalmente a estas vacunas y pidió ayuda por parte de grupos militares y estos, pues al auxiliarlo en ese trayecto, la guerrilla los intercepta y mata al señor prestigioso con todas las personas que estaban alrededor de él. Fácilmente se convierte en un pueblo guerrillero, porque así lo categorizan, y es como se vuelve un objetivo militar para los paramilitares. Este grupo, meses antes de la masacre, decide tomarse o planear, como lo hacen en público algunos periódicos de la región, ya que se presenta un hecho y es una pérdida de ganado de una muy reconocida persona, y le figuran o dicen que la guerrilla repartió estas cabezas de ganado a los pobladores. Ese mismo año, en diciembre, la zona es rodeada por un helicóptero, el cual lanza unos panfletos acerca de unas posibles tomas que se van a hacer, unas posibles amenazas, que tomen y beban este diciembre porque ya el pueblo se va a acabar. Este hecho hace que la gran parte de la población salga, pero al ver que no sucedió, regresan de nuevo a la población. Ahí es como se reconoce la fiesta de la sangre, que ya más adelante mi compañera en estos momentos va a hablar acerca de lo que ocurrió en esta zona. Da comienzo a la fiesta de sangre denominada como una de las peores masacres del pueblo colombiano el día 16 y entre el día 16 y el 22 de febrero del año 2000, luego amenazas, donde se vive una historia macabra perpetrada por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en el corregimiento del Salado, el corazón de Montes de María, Bolívar, donde vemos sucesos que enmarcan la violación, maltrato, violencia hacia los ciudadanos de este pueblo por el simple hecho de ser catalogados como guerrilleros. Dentro de esas acciones se ve la incorporación de la crueldad en su máxima expresión en el repertorio de violencia paramilitar que construyó a la reputación terrorífica de estos. Entre algunos sucesos que pasaron durante esta masacre, se dan cuenta
de reunión de los ciudadanos de este corregimiento, división entre sus géneros, hombres y mujeres, la crueldad con la que fueron torturados, ya que se vio un maltrato psicológico, además de la ya violencia y asesinatos enmarcados, donde cada quien estaba preocupado en cada momento en qué instante iba a terminar su vida. Se vieron agresiones sexuales, violencia, degollamientos y demás, lo cual pues aquejó gravemente a esta comunidad. Especialmente el acto sexual se vio como método para generar terror dentro de las demás personas de esta comunidad, así como padres podían ver a sus hijas siendo perpetradas, a sus esposos y demás, lo cual los inhibía a rebelarse o a generar una acción de protección, ya que pues, no tenían un lugar al que escapar. En un preámbulo de esta toma, se dieron avisos de que iba a ocurrir un incidente, se escucharon disparos propiamente, pero luego de esto se quedó un periodo de calma donde la gente decidió estar en ese sitio, no abandonar, ya que pensaron que era una situación pasajera, lo cual pues no estaba más alejado de la realidad, que era el desencadenamiento pues, de todas estas acciones contra ellos. ¿Qué más digo? Bueno, ahora hablaremos un poco del porqué de los hechos. Bueno, pues todavía en pleno 2021 todavía no se sabe realmente cuál fue la causa o el motivo de esta masacre, pero pues las hipótesis que se rumoran, que se dicen, es que pues ya como mi compañera Dana lo había hablado, este corregimiento, al ser tan fructífero económicamente, al haber tantos comerciantes, ganaderos, empezaron a realizar lo de la vacuna. Entonces, los paramilitares creían que era un pueblo guerrillero y los guerrilleros veían esa zona pues como un lugar donde podían sacar mucho provecho económico, ya que las personas por miedo, por temor, iban a realizar esta vacuna. Entonces dicen que meses antes de la masacre, el comandante de las autodefensas de Colombia, Carlos Castaño, se sentenció que los guerrilleros son objetivo militar, estén de civil o estén de uniformados. O sea, él dio la orden de que todo guerrillero debía estar muerto. Entonces, esto lo planearon pues muchos meses antes. Como lo decía también mi compañera, pues en diciembre pasó el helicóptero, ya habían muchos rumores, ya habían muchos comentarios sobre que esta masacre iba a ser ejecutada y se dice que la masacre fue planeada en la finca El Avión, que queda en el departamento del Magdalena. Se dice que estuvieron 450 paramilitares en esta masacre. Pues ellos cerraron el pueblo porque empezaron desde la entrada, la variante, tomaron primero la entrada y ahí fue donde entraron y ya pues lo de las veredas y todos sus alrededores, porque se dice que no solamente fue el Salado, sino también muchas veredas y muchos lugares que estaban a su alrededor. Pues a ellos también les parecía muy interesante, pues como sabían que era un pueblo que tenía pues como mucho nivel económico, había mucha oportunidad, entonces ellos también lo veían muy interesante a la hora de desarrollar el contrabando de armas, el narcotráfico y la extorsión, como otras. ¿Podría pasar, por favor, la diapositiva? Acá dice que en las audiencias de justicia y paz, algunos paramilitares vinculados a la masacre señalaron como máximos responsables intelectuales a Jorge 40 y Salvatore Mancuso, quienes fueron condenados. Un integrante de la Armada Nacional también fue hallado responsable. Sin embargo, se desconoce cuántos autores materiales fueron judicializados, porque en el 2020, de los 450 paramilitares que entraron a tomarse al Salado, hasta el momento solo a 15 habían sido llevados
a la fiscalía pues a que respondieran por sus hechos. Entonces ese es el momento de que todavía no se sabe cuántas fueron las personas que realmente estuvieron vinculadas a esta masacre. Ahora hablaremos del desplazamiento forzado, cómo se ve representado en la masacre. Bueno, acá nos dice que, bueno, luego de la llegada pues de la Cruz Roja, de la Fiscalía, de todas las organizaciones que estuvieron pendientes de esto, muchas personas, la Cruz Roja no quería dejar entrar pues a los familiares porque decían que el camino estaba lleno de bombas, pero pues realmente no era así. Entonces, pues se dice que después de ellos entrar, ver los disturbios, ver toda la cantidad de gente que fue violada, o sea, tuvo muchos problemas. Bueno, se dice que después de eso, 4.000 personas abandonaron el corregimiento El Salado, pues ya convirtiéndolo en un pueblo fantasma, porque la verdad la gente ya tenía mucho temor de estar viviendo ahí, porque en cualquier momento iban a volver a pasar esta situación. También se dice que en cambio los 450 sobrevivientes de la vereda La Sierra no pudieron regresar de los montes para recoger sus enseres. Entonces es ahí donde vemos un desplazamiento forzado, porque las personas después de pasar esa situación tuvieron que dejar todas sus cosas, sus tierras, su trabajo, su economía, su estabilidad, porque era o las cosas materiales o era su vida. Entonces obviamente acá pues es fundamental la vida, entonces todos ellos decidieron abandonar sus tierras y se dice que en el 2020 hicieron un estudio y aún de los 17 corregimientos que quedan alrededor del Salado, solo 7 son habitados. O sea, esta es la hora que todavía esa zona sigue siendo fantasma porque es muy poquita la gente que sigue viviendo ahí. Pasa. Según el Registro Único de Víctimas, entre 1996 y el 2002, más de 2 millones de personas fueron desplazadas por las incursiones y masacres paramilitares. Solo el 17% retornó a sus tierras. Como podemos ver acá, es muy poquita la gente que decidió volver a sus tierras y seguir su vida, porque pesa más el miedo y el temor que pues de que corre riesgo su vida a volver a su tierra y volver a lo que hacían antes. Bueno, como siguiente punto, pues es importante ver cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuyó a la construcción de una cultura de paz. Y es por eso que en la búsqueda constante de consolidar como un sentido de identidad colectiva en el país, es de vital importancia reconstruir el pasado mediante hechos históricos y así visualizar el papel que han desarrollado durante años los diferentes actores. Aquí es importante resaltar un artículo del Tiempo donde Roberto González Arana, profesor titular del Departamento de Historia y coordinador de la Maestría en Historia de la Universidad del Norte, se fundamenta en educar para que la sociedad conozca su propia historia y no olvide importantes hechos del pasado que dejaron huella y no debe olvidarse. Con esto, ¿qué se quiere decir? Que la memoria no solo puede ser un solo relato en el marco de construcción y de paz, o porque debe ser como un escenario de reconocimiento para que las víctimas tengan la garantía de que los derechos de la verdad, la justicia, reparación y no repetición de los hechos, de esos hechos injustos. Es por eso que cabe resaltar la frase que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero pues debemos ir cambiándola y por eso se debe implementar el principio de la educación y asimismo crear cultura, porque por medio de esta se van conociendo la historia y no vamos a tener que repetirla. Entonces debemos cambiar esta frase y decir que podemos ser una sociedad cambiante y no permitir que el pasado esté presente en el momento que estamos vivenciando y mejorar un futuro. De tal modo, también desde la reparación y la transformación de imaginarios sociales, culturales y de valores para respetar los derechos humanos, es importante trabajar como en un tejido social donde no exista la no justicia y la no reparación. Entonces debemos tener un pensamiento de verdad y perdón, aunque suene duro, pero sí debemos
tener que soltar todos sus conflictos y todas estas para no seguir de una guerra tras de guerra, porque pues seguiríamos siguiendo presentando el mismo conflicto año tras año. Entonces, que debemos empezar a ver paz y a crear cultura para poder hacer memoria y garantizar que las personas sean reparadas y tener un reconocimiento de la palabra horror y la violencia. Ok, docentes y estudiantes, damos por terminada nuestra intervención frente a el conflicto que se vivió o la problemática que se vivió en El Salado. Esta masacre que conmovió a todo un país y que aún sus víctimas piden reparación y quieren saber la verdad, porque hasta el sol de hoy, como lo venía diciendo mi compañera Camila, no se sabe quién fue el que dio la orden, quién fue el que estuvo detrás de todo esto. Solo se especula y se cree posibles autores frente al hecho, pero se prevé o se sabe que hay muchas más personas que están detrás de esta masacre que enlutó a todo un país. Muchas gracias. Gracias. Listo. Ay, no. ¿Detener grabación? Sí.